Un cariñosísimo saludo a todos y a todas. Muchas veces me refiero en femenino porque sé que sois absoluta mayoría, pero siempre hay también algún hombre que siempre es bienvenido, como es lógico. Un cariñosísimo saludo. Aquí estamos de nuevo del tórrido verano retomando la normalidad y también estos encuentros que veníamos haciendo previamente antes del mes de agosto y que vamos a retomar y seguir haciendo semanal o quincenalmente como habíamos hecho antes. Estos encuentros donde en algunas ocasiones propongo un tema y hacemos un análisis teórico y profundo y sutil del tema elegido, ya sea del ámbito de la memoria transgeneracional, del ámbito de la lectura emocional o descodificación biológica del síntoma, o del ámbito de la memoria de la infancia, de la memoria uterina o incluso a veces de la hipnosis. Bien. Y alternamos con otros directos como el de hoy, donde respondo a vuestras preguntas, a las preguntas que habéis dejado en mi Instagram a lo largo del día. Siempre en el inquebrantable empeño de llegar a lo más sutil y profundo del síntoma o problema que pueda estar viviendo la persona. Como siempre decimos, nada en la vida es casual, todo es causal. Todo es resultado o respuesta a algo. Con la descodificación biológica, enfoque o lectura emocional del síntoma, sea este físico o anímico, cualquier problema que pueda sentir la persona, aquello que no funciona como funcionaba, aquello que no fluye como fluía o que no fluye como le gustaría que siguiera fluyendo, eso siempre obedece a algo, nada es casual como decimos. Entonces, vamos siempre a la identificación y comprensión tanto de lo que está ocurriendo en el presente de la vida de la persona, como sobre todo de dónde está el origen de eso, la raíz, el origen, dónde está el conflicto programante, dónde se puso un día la semilla, dónde ocurrió, dónde o cuándo ocurrió un día algo en su vida que está ahora nutriendo, sosteniendo el síntoma actual. En líneas generales y de una forma muy resumida, la descodificación biológica reparadora, el método de desbloqueo emocional que enseñamos en la Universidad Popular Jesús Casla, radica en esto, de una forma muy resumida, como es lógico. Bien, voy a ir respondiendo a algunas de las preguntas. Han llegado muchísimas, obviamente, pero hemos hecho una selección de unas 10 o 12 que son las que voy a responder. En primer lugar, te respondo a Nira29. Preguntas, ¿por qué es tan difícil terminar relaciones, en este caso la de parejas cuando hay hijos? Bien, la pregunta obviamente admite muchos enfoques y admite también muchas consideraciones. Damos por hecho que cualquier ruptura de pareja con o sin hijos siempre es dolorosa o tiene un momento de dolor que no podemos ocultar. Pero sí es cierto que evidentemente cuando hay hijos la ruptura es más difícil y probablemente también más dolorosa. Quizá no tanto en sí o no únicamente por la ruptura afectiva entre la pareja, él y ella, sino también porque al fin y al cabo esa ruptura afecta a terceros, en este caso a los hijos. Que duda cabe que para papá, para mamá, pues el hecho de separarse obedece a circunstancias de ellos, de que la relación de pareja no funcionaba como les hubiera gustado o como habían planeado, que duda cabe, pero arrastras con esa decisión también a tus hijos. Y claro que les afecta en su vida. Indudablemente, cuanto más pequeños sean, más les va a afectar, pero en cualquier caso eso no es gratuito para los hijos. Por tanto, entiendo que, no sé si tu pregunta va en este sentido, Anira, cualquier ruptura donde hay hijos siempre es más dolorosa. ¿Qué consideración podemos hacer en este caso? Bueno, está claro que nadie se separa por frivolidad, evidentemente, pero yo creo que al menos sí los padres que se ven en una tesitura tan delicada como esta, habiendo hijos, vuelvo a insistir, tienen que hacer lo posible para que, en la medida de lo posible, esa ruptura afecte el mínimo a los hijos. Y por supuesto nunca convertir a los hijos en elementos de esa guerra que pueda darse en la separación entre los padres, porque eso
eso incrementará muy mucho el sufrimiento y la herida emocional que provoquen los hijos a la larga. No olvidemos que los hijos, y todos hemos sido niños alguna vez, tomamos como referentes válidos lo que hemos visto en casa, sobre todo lo que se refiere al ambiente afectivo que hay en casa, lo que se refiere a la relación de pareja papá-mamá. Para bien o para mal es el modelo que tienen los hijos para observar cada día en casa. De modo que si una relación ya ha fracasado, evidentemente ya ha habido ahí momentos de distancia, frialdad, ausencia que habrán captado los hijos, pero empeorará mucho la huella emocional, el recuerdo emocional que tengan los hijos de esa época, si además ha habido toda clase de trifulcas o de algún modo incluso la utilización de ambos, de él o de ella, de los hijos para intereses y particularidades que son problemas de los padres, pero hay que tratar de, al tanto como sea posible, mantener al margen a los hijos, sin ninguna duda. Tania Monas. Hola, sufro de escoliosis y eventualmente sufro también de dolor cervical del lado derecho. La escoliosis y el dolor cervical. La escoliosis, la desviación lateral de la columna, habitualmente tiene en origen una memoria, habitualmente de la infancia, donde quien hoy sufre escoliosis se sintió comparado en aquel entonces y salió perjudicado en esa comparación. Pongo un ejemplo para que se entienda esto. Muchas veces los padres, con la mejor intención, si por ejemplo tienen dos hijos y uno es brillante en la escuela y el otro no lo es tanto, cuando vienen los hijos del colegio con las notas que les han puesto, para incentivar al que no es tan brillante, delante del que sí es brillante, le recuerdan que estarían mucho más orgullosos de él si trajera las mismas notas o los mismos resultados que el hermano brillante. Claro que lo hacen para incentivarle, ¿sí? Pero también están, de algún modo, certificando su inferioridad, al menos en este caso intelectual. Eso es una comparación donde hay uno que se va a sentir perjudicado, claramente perjudicado, porque ya no podrá jamás disimular ante su hermano o si hay otras personas presentes su inferioridad o el hecho de no ser tan brillante o tan inteligente como el hermano. La escoliosis tiene en esencia esto. Muchas veces esa comparación en la que te ves perjudicado o perjudicada viene nutrida por personas de afuera, como pueden ser los padres, pero la comparación se suele establecer entre colaterales, o hermanos, o primos, pero digamos normalmente personas de la misma generación. Dolor cervical. Bien, las cervicales ponen en evidencia sobre todo que hay una autocensura. En el fondo hay una desvalorización. En el fondo hay también un conflicto de identidad. No te atreves o no te permites a decir lo que verdaderamente piensas, o no todo lo que piensas, o suavizas tus palabras para no ofender a alguien, o amoldo mi respuesta a lo que creo que tú quieres escuchar, con lo cual hay un conflicto de autoridad, me pliego a ti. Y si luego todo ello, como dices, Tania, está en el lado derecho, no perdamos de vista también que el lado derecho del cuerpo guarda relación con la figura paterna, con el padre. Con lo cual podemos hacer la lectura, como hemos hecho de la escoliosis, podemos hacer la lectura emocional del dolor cervical y de paso también tener en cuenta que el lado derecho en general tiene que ver con la figura paterna. Psiqueneuro, bueno, esto entiendo que es un nombre artístico, psiqueneuro. Lo relacionado con psicosis infantil, esquizofrenia. Bueno, entiendo que la pregunta va en el sentido de qué representa o significa la esquizofrenia. Vamos a ver, la esquizofrenia es la combinación de dos conflictos o resultado de dos conflictos no resueltos. Un conflicto de separación y otro conflicto de miedo muy intenso. Normalmente, en origen, la esquizofrenia se remonta también a una memoria de la infancia y habitualmente
este tipo de situaciones que he vivido, separación y miedo relacionada con los padres. Habitualmente situaciones de un miedo pavoroso al padre o a la reacción del padre, y también muchas veces un conflicto de desvalorización por parte del padre. El padre que te desvaloriza, el padre que para quien eres irrelevante, para quien no pintas nada, como se suele decir coloquialmente. Muchas veces se da la combinación dentro de ese esquema que estoy definiendo de una madre que es muy sumisa, obviamente, al padre, y un padre que es muy autoritario e incluso agresivo, con lo cual hay un gran desequilibrio entre los progenitores, entre él y ella, y el hijo está en medio. Suele haber un marco familiar muy rígido y, como digo, habitualmente pleno de disputas, pleno de peleas entre los padres, que más que peleas en realidad es la agresividad o autoridad que él impone y que ella acata desde su sumisión. Otra pregunta. Coriarchini. ¿Dolor o angina de pecho? La angina de pecho es un conflicto de pérdida territorial. Conflicto de pérdida territorial. En términos de descodificación biológica, el corazón es la casa y las válvulas son las puertas, para que se me entienda. La angina de pecho es un conflicto de pérdida territorial. Siempre este puede estar ligado al aspecto afectivo de pareja, al aspecto familiar o aspecto también profesional. Es decir, una pérdida territorial, para que se me entienda, es que tu pareja te deje. Una pérdida territorial es que a ti te despidan de tu trabajo o que te defenestren, que te rebajen el estatus o rango que tenías en el trabajo, o simplemente que permanezcas en el mismo, pero que posicionen a otra persona por encima de ti. Con lo cual hay una pérdida de autoridad, hay una pérdida de rango. Eso es pérdida territorial. Es decir, muchas veces cuando se ve que personas que están por llegar a la jubilación o que acaban de jubilarse y tienen problemas como puede ser la angina de pecho, son personas que han tenido una identificación excesiva con el trabajo que desempeñaban y la figura profesional que habían llegado a tomar como propia de ese trabajo que desarrollaban en esa empresa, en ese ámbito. Y claro, ha sido tan excesiva la identificación con eso que cuando llega el momento de jubilarte, pues sientes que verdaderamente te has quedado desnudo en la vida. Ya no eres esa figura o ese rol y papel que has desempeñado durante los 40 años anteriores. Ahora no eres nada de eso. Con lo cual ahí se da una clarísima pérdida territorial. Made 1604, otro nombre artístico. ¿Por qué el hombre se enferma de cáncer testicular? El cáncer de testículos manifiesta un grave y gran conflicto de pérdida. La pérdida puede ser un hijo, la pérdida puede ser de un amigo, la pérdida puede ser de una persona querida. Pérdida no solo que la persona pueda morir, evidentemente, sino pues puede ser una persona que sale de tu vida, una persona con la que has estado o te gustaría seguir estando, pero ya no está por cualquier motivo. Y fijaos que muchas veces, cuando hablamos de la pérdida, pues de un hijo, una persona, como hemos dicho, podemos también considerar un hijo simbólico. Hay que prestar mucha atención a esto, porque para nuestro inconsciente, como hemos hablado ya en varios espacios que hemos hecho, varios directos como este, para nuestro inconsciente no olvidemos nunca que es lo mismo real que simbólico. Si una persona, con toda su energía, su espíritu, su empeño, su tiempo y su trabajo, ha puesto en marcha un negocio, por ejemplo, y ese negocio después fracasa y lo tiene que cerrar, eso puede ser perfectamente considerado por su inconsciente como la pérdida de un hijo simbólico, lógicamente. Por supuesto. Y también a veces incluso las mascotas.
Las mascotas muchas veces ocupan o suplen ese vacío de los hijos biológicos que uno no tiene, ocupan ese lugar. Y la pérdida de ese hijo simbólico, que puede ser, como digo, la mascota, perfectamente puede ser interpretada por el inconsciente como la pérdida de una persona próxima a ti, de una persona querida, naturalmente. Mercedes Cervera, imagino. Trastornos de bipolaridad. ¿Qué es la bipolaridad? Tenemos que entender la bipolaridad dentro de lo que en la última capa embrionaria, el ectodermo, es la balanza hormonal. Es decir, para que una persona tenga ese cuadro de bipolaridad, donde hay días que exhibe una apariencia maniacal, que se come el mundo y se sube por las paredes, como coloquialmente se suele decir, y en cambio hay otros días donde no tiene la energía ni para salir de la cama. Lo que está teniendo lugar ahí es un cambio en la balanza hormonal entre estrógenos y testosterona. La persona que tiene bipolaridad tiene un conflicto de identidad y tiene también, combinado con ese conflicto de identidad, un conflicto de pérdida de espacio o de territorio. En función de cuál va siendo más importante o cobra más protagonismo en un momento determinado de su vida, la persona alternará del estado maníacal al depresivo y ofrecerá dos caras muy distintas, lógicamente. Aquí el consejo que yo doy a la persona que pueda tener este problema, para que haga un análisis de sus circunstancias precedentes y por tanto que pueda aproximarse a comprender, a identificar y comprender las raíces de su problema, yo siempre digo, ¿sientes que te reconocieron en la infancia? ¿Sientes que te dieron y respetaron tu lugar? ¿Te sentías protagonista en el centro del escenario familiar o te sentías del todo intrascendente? Daba igual que estuvieras o no estuvieras. ¿Te sentiste aceptado? ¿Tenías tu rol, tu identidad, tu rango? Esas son las preguntas que tiene que hacerse la persona que sufre bipolaridad. Muchas veces volvemos a encontrar, aunque de una forma distinta a la esquizofrenia a la que me he referido hace apenas unos minutos, encontramos un marcado y claro desequilibrio en esa balanza que son papá y mamá, directores de orquesta, al fin y al cabo, de lo que ocurre intramuros en casa. Muchas veces encontramos en la infancia de esas personas que hoy sufren bipolaridad un padre que no pinta nada, un padre ausente, física y o emocionalmente, y una madre que pinta demasiado, probablemente porque él no está o porque él está ausente. Se da ese desbalance. Suele ser una madre que obviamente ante la ausencia de él acapara todo el espacio, pero es una madre sumisa y precisamente por estar sola y por sus temores de estar sola, entre comillas, acaba siendo sobreprotectora, lo cual puede ser visto por el hijo como una madre asfixiante, que está demasiado presente, demasiado encima, para que se me entienda. Y puede haber un padre agresivo o incluso, como digo, distante, ausente. No olvidemos que cuando decimos padre ausente física y o emocionalmente, un padre maltratador es un padre ausente emocional. Difícilmente va a estar a la altura emocionalmente hablando de lo que le corresponde. E indudablemente un padre que tenga una vida paralela o se pase la vida trabajando, claro que es un padre ausente físico y probablemente quizás también cuando llegue a casa tampoco sea presente emocional, con lo cual combina las dos ausencias. Por tanto, quedémonos con esas preguntas que yo invito a hacer a toda persona que esté sufriendo o tenga un cuadro de bipolaridad. Si te sentiste o no reconocido en la infancia. Si te dieron o tuviste tu espacio, tu territorio, tu lugar. Si te lo dieron, te lo respetaron, te lo asignaron.
si te sentiste aceptado tal como eres. Petit universe, pequeño universo, petit universe. Bien, tu pregunta. ¿Qué emoción sería la trombocitosis esencial? Vamos a ver, la trombocitosis consiste básicamente en el aumento de las plaquetas. Estamos hablando de la sangre, con lo cual estamos hablando del fluido de relaciones intrafamiliares. Esto hace alusión claramente a los lazos familiares, las relaciones, los vínculos, el tráfico diario de relaciones afectivas intramuros dentro de la casa. Hace alusión a los lazos familiares y también, lógicamente, a la cohesión del grupo. Pero si vamos a lo más específico, la trombocitosis pone en evidencia que la persona que la sufre siente que su familia abusa de ella, me sangra, se aprovechan. La clásica persona que probablemente por su propia desvalorización dio pie un día y no saber decir que no, dio pie un día a hacerse cargo de tareas, vamos a decir, de carácter familiar, y tan pronto como aceptó ese encargo ya se quedó con él para siempre. Con lo cual, claro, se siente de algún modo abusada, ¿no? Porque todos esperan que yo siga ocupándome de ciertos asuntos que no son míos individuales, pueden ser familiares, pero todo el mundo da por hecho que eso me corresponde a mí. O sea, por tanto, personas que se sienten ahogadas por eso que estoy diciendo en el ámbito familiar, asfixiadas, ahogadas. Mi familia me sangra, como decía previamente. Verdún. Hola, quisiera saber para qué desde chica siempre me interesó el servicio de ayudar a quien precisara. Bueno, entiendo que te refieres que desde pequeña pues sí, que has buscado o te ha interesado el ser una persona de ayuda a otros. Bueno, sin conocer más detalles de tu infancia, digamos que aquí caben muchas respuestas, pero yo te haría una pregunta. No es por eludir responderte, pero yo sí te haré una pregunta para que reflexiones al respecto. ¿Y a ti te han dado toda la atención, todo el cariño y todo el reconocimiento que buscaste o esperaste recibir en la infancia? Porque muchas veces convertirnos en ayudantes de todos, al servicio de todos, aunque sea como en este caso profesional, pone en evidencia de una forma sutil el deseo de estar en el centro del escenario, cuando quizás en otro momento previo quisimos estar ahí y no estuvimos, porque sentimos que no se nos dio la atención, la consideración, el reconocimiento que esperábamos. Y claro, luego hay otras formas de estar en el centro del escenario. Me convierto en ayudante de todos para que, como se dice coloquialmente, alguien me pase la mano por el hombro y me lo agradezca. Reflexiona al respecto, Verdún. Consuelo. Consuelo. Me preguntas, Consuelo, si se pueden sanar los traumas de la niñez. Pero por supuesto, pero por supuesto. No te quepa la más mínima duda. Como se suele decir coloquialmente, y no quiero con ello frivolizar la respuesta, naturalmente, todo en la vida tiene solución menos la muerte. Y los traumas de la infancia, claro que se pueden disolver y se pueden sanar y se puede uno liberar de ellos. Hay tres pasos en realidad que toda persona que sienta que tiene algún trauma de la infancia, y entiendo que seremos muchos, hay tres pasos que tiene que dar, y además son los tres pasos que guían nuestro método de la descodificación biológica reparadora. Primero, identificar cuál es la herida emocional que a ti, herida emocional de la infancia o trauma de la niñez, como tú dices, cuál es el trauma de la niñez que a ti
te está frenando hoy, te está condicionando hoy, el que sea. Pues, abandono, soledad, injusticia, maltrato. ¿Dónde? ¿En qué circunstancias? Porque la infancia es muy amplia. La infancia puede ser a los 3 años o a los 11, puede ser en la relación con tus hermanos, puede ser en la relación con tu papá, con tu mamá. Es decir, en qué contexto preciso viviste por primera vez eso que te está pasando hoy. Es decir, ¿dónde está el origen? ¿Dónde por primera vez enfrentaste y viviste sin resolver eso que arrastras hoy? Y evidentemente, después de tomar conciencia, porque cuando identificas en qué escenario de tu infancia se puso la semilla, ahí ya has tomado conciencia, ya has identificado dónde está el origen de tu problema, pero falta el paso posterior, que es al que tú te estás refiriendo aquí. Consuelo, cómo sanar los traumas de la niñez. Falta el paso posterior del desbloqueo, el desbloqueo emocional. Que la persona pueda sumergirse en su memoria emocional, en su inconsciente, a la búsqueda de recordar, revivir y sentir tal como ocurrió entonces aquello que sucedió y acto seguido volver a ese mismo escenario, pero ahora ya sí con el nivel de conciencia, capacidad, de recursos y experiencias que o no tuviste o no pudiste emplear o no te permitieron emplear. Ese es el desbloqueo emocional que en el caso de la descodificación biológica reparadora, como ya hemos hablado en alguna ocasión, lo hacemos con hipnosis regresiva, que es una herramienta que permite acortar mucho los plazos del trabajo porque es muy intenso el trabajo, te metes verdaderamente en la piel del niño o niña que vive aquello. Y ahí lo afrontas y ahí lo resignificas, lo desactivas, lo liberas. Por tanto, es muy intenso y por tanto esta intensidad es la que permite, como digo, acortar el recorrido, el trabajo, la longitud, la duración del trabajo. Bien, y una última pregunta, Cristina Rodríguez. Dolor, cadera, brazo, cuello, parte derecha. Hemos hablado, ya había otra pregunta referida a la parte derecha. La parte derecha, como hemos dicho, hace alusión a la figura paterna. Con lo cual vamos a tratar de combinar, lo digo para que tú lo consideres y reflexiones al respecto, tú, Cristina, en primer lugar, en primera persona, y todos los demás, pues también en lo que podamos, en nuestras circunstancias, porque quizás alguno pues tiene un problema similar a este, ¿no? Por tanto, lado derecho hace referencia al padre, pero luego la cadera, ¿qué es? Cuando tenemos problemas de cadera, lo que se está manifestando ahí es oposición y resistencia. Me opongo y me resisto a algo o a alguien que quieren imponerme, que quieren convencerme, que quieren que yo asuma. Oposición y resistencia. Los brazos sirven para llevar a cabo lo que yo tenga que llevar a cabo en la vida, lo que sea, para abrazar, para ejecutar, para... Por tanto, claro, los problemas que uno pueda tener en el brazo depende si afecta todo el brazo o no, pero a veces son problemas de que uno quisiera poder abrazar a alguien, pero ya no lo puedes abrazar porque no está contigo, porque te ha dejado, porque se murió. Pero también muchas veces muestra la desvalorización que yo pueda tener de mis capacidades para hacer bien lo que quisiera hacer bien, o lo que otros esperan que haga bien, o lo que me exigen que haga bien. Si yo no me creo a la altura de hacer bien lo que debo o lo que otros esperan que haga bien, surgirán problemas en el brazo, surgirán problemas en las muñecas, básicamente, etc. Y luego hablas del cuello. Bueno, el cuello hemos hecho antes una breve alusión porque había una pregunta referida a las vértebras cervicales. El cuello en general pone en evidencia, como hemos dicho antes, ese conflicto de autoridad, esa autocensura. La palabra clave ahí es la autocensura. Por esa autoridad que yo te doy respecto a mí, yo me autocensuro.
o no digo lo que pienso, o adapto mi discurso a lo que tú quieres escuchar, o adapto mi discurso para que, bueno, pues tú no te ofendas, o para ganarme tu simpatía. Con lo cual, claro, ahí hay un conflicto de autoridad. Yo no me permito decir lo que pienso, yo no me permito ser yo mismo, sino que de algún modo me adapto a ti, me traiciono. En definitiva, me estoy traicionando, porque estoy adaptando mi discurso, mi respuesta, mi pensamiento, lo que yo exprese, lo adapto más pensando en ti y por tanto no siendo leal a mí mismo. Bien, damos por terminado el espacio de 30 minutos que hacemos con todos estos directos de Instagram. Haremos, probablemente la semana que viene haremos otro directo. Lo anunciaremos con antelación como hemos hecho hoy para que quien quiera pues podáis enviar las preguntas y compartimos, que siempre es un placer compartir. Cada uno aprende desde su lugar, por tanto es un aprendizaje de ida y vuelta. Y, por supuesto, además de eso, sumamente placentero. Aunque sean solo 30 minutos, pero son 30 minutos donde fluye una energía maravillosa y, por tanto, es un tiempo magníficamente bien empleado. Os envío un cariñoso saludo. Seguiremos viéndonos como hacemos a diario con los vídeos que comparto aquí en Instagram. Y hasta pronto.